Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Perdón, no te presenté, qué vergüenza. ¿Cómo? No te presenté. Chicos, les habla, bueno, la doctora Cecilia Lang, es la encargada de la sección de citogenética del LEB y es la que va a darle la clase teórico-práctica. Perdón que no te había presentado. No, no hay problema. Es la costumbre, ¿viste? Cuando ya nos conocemos. Exacto, tal cual. Bueno, los dejo con Cecilia. Bueno, gracias, Marisa. Bueno, buenas tardes a todos. A tres las veo acá, al resto no los veo, pero bueno, los saludo virtualmente. Ustedes están más acostumbrados a estas cosas que yo. Eh, Hace varios años ya que les doy esta clase, habitualmente en la universidad, pero bueno, por estas circunstancias lo vamos a hacer así. Es un poco más difícil, pero no sé cómo es, si pueden, digamos, por mí me pueden interrumpir cuando quieran, me preguntan, me frenan, si voy muy rápido, si algo no se entiende, repetimos. Y si no, bueno, si quieren dejarlo, después lo hacemos al final. Vamos a hacer una primera parte donde yo les voy a contar algunas cosas de la teoría. ¿Vos tenés dónde mirarla? Sí. Algunas cosas de la parte teórica de citogenética y FISH, y después vamos a ir al laboratorio donde van a ver un poquito mejor de qué se trata alguna de las cosas que yo les estuve contando y cómo se llevan a cabo en la práctica en el laboratorio. Bueno, la clase va a ser de citogenética y FISH, que son dos técnicas. FISH es una técnica citogenética también, de citogenética molecular. Son técnicas complementarias y bueno, a lo largo de la clase van a ir viendo por qué. ¿Pasó ahí a la segunda? Sí, pasó. Bien. Bueno, la citogenética, por definición, es el estudio de la estructura, función y comportamiento de los cromosomas de un ser vivo, como tienen aquí escrita en la diapo, y también el estudio de las patologías asociadas, que son causadas por alteraciones en los cromosomas que pueden ser numéricas o estructurales. La citogenética es una técnica bastante antigua comparada con otras técnicas que se usan actualmente, otras técnicas de genética o de biología molecular. La citogenética es una técnica muy, muy vieja, ya en 1960 fue la primera vez que se asoció a una alteración visible al microscopio en los cromosomas con una patología, que fue el hallazgo del cromosoma Filadelfia, que es un cromosoma muy pequeño, no sé si ya lo habrán escuchado hablar o habrán visto en alguna, sí, seguro. Es uno de los cromosomas derivados de la translocación 922 que produce la leucemia mieloide crónica. De ahí en adelante, la técnica fue avanzando en su sensibilidad y se fueron reconociendo nuevas entidades, nuevas alteraciones y asociándolas a distintas patologías, ya sea para el diagnóstico o para el pronóstico, o también para el seguimiento a veces de la enfermedad con una determinada alteración molecular a lo largo del tiempo. En 1980 aparece la técnica de FISH o de citogenética molecular, ya un poco más cercana en el tiempo, y más todavía cercano a nosotros, en el 2016 se realiza la última revisión, ahora está por salir la nueva, pero hasta ahora la última actualización que tenemos de la clasificación de neoplasias linfoides y mieloides de la Organización Mundial de la Salud desde el 2016, y ahí ya se pueden distinguir unas cuantas entidades que están asociadas a alteraciones citogenéticas específicas. Entonces, la citogenética no es solamente una técnica de laboratorio como para detectar alteraciones, sino que además tiene una práctica en la clínica médica.
Y voy a poner en pantalla porque bueno, también las anomalías citogenéticas pueden asociarse muchas veces con características clínicas o morfológicas particulares de los pacientes, y debe ser parte del análisis diagnóstico de todas las neoplasias hematológicas. Perdón que a veces me trago, pero estoy tratando de adaptarme al formato de la presentación. Bueno, esto es lo que yo les mencionaba recién, que en la última clasificación de la WHO, fíjense, esta es simplemente un extracto de la parte de leucemias mieloides agudas, pero fíjense que hay un montón de entidades que ya están definidas por una determinada alteración citogenética que produce la patología. Por eso, en particular, en el estudio de las leucemias mieloblásticas agudas, el citogenético es mandatorio e irreemplazable en algunos casos por el momento. Bueno, esto también ya seguramente lo deben saber, pero los cromosomas humanos están dispuestos de distintas formas si las células son somáticas o si las células son germinales. En el caso de las células somáticas que tienen un complemento diploide van a tener 46 cromosomas, es decir, 22 pares de autosomas y un par sexual. En el caso de las células germinales, que tienen la mitad del contenido genético de las células somáticas, o un contenido haploide, tienen 23 cromosomas. Y, bueno, en el complemento sexual se puede ver la diferencia entre hombres y mujeres, ya sea que tienen XX o XY. ¿Cómo es la estructura de los cromosomas? Los cromosomas tienen un centrómero, y de los centrómeros sale el brazo corto y el brazo largo. No me quiero detener mucho en estas cosas porque sé que ya las saben, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo esté dispuesto el centrómero con respecto al brazo corto y al brazo largo, es que podemos distinguir cromosomas metacéntricos, donde el brazo corto y el brazo largo tienen la misma longitud, cromosomas submetacéntricos, que son los que tienen un brazo corto más corto que el brazo largo, los acrocéntricos, que tienen brazos cortos muy chiquititos o a veces solamente en satélites, y los acrocéntricos, que es este último caso, pero que en realidad esto no existe digamos, en los cromosomas humanos, los cromosomas acrocéntricos. Esto también es solamente un repaso para que recuerden en la mitosis, las distintas etapas de la mitosis, donde hay una primera etapa de profase, donde los cromosomas se concentran, se condensan, perdón, se forma el uso mitótico, y aparecen los centrosomas y los microtúbulos. Luego hay un periodo de profase donde la membrana nuclear se rompe y los cromosomas se van alineando hacia el centro del núcleo. La metafase es el momento donde los cromosomas tienen su mayor grado de concentración y están alineados por completo, y luego viene la anafase y la telofase. Este momento de la metafase, que acá lo ven de nuevo, un poquito más gráfico, este momento, ¿sí? ¿Ustedes ven lo que yo señalo o no se ve el marcador, el puntero? Sí se ve, Ceci. Bien. Esta situación de metafase es la que nosotros tenemos que lograr para poder obtener los cromosomas de manera tal de poder analizarlos, ver bien su patrón de bandeo y poder establecer si son normales o si son patológicos. Les voy a dar algunas definiciones simplemente porque por ahí las voy a nombrar luego en la presentación cuando vayamos viendo ejemplos y esas cosas, y por ahí son confusos o términos que son parecidos, y para que queden más claros. El cariograma es esta fotito de los cromosomas ordenados, ¿sí? Esto todavía no se los había dicho. Los cromosomas se dividen se ordenan de acuerdo a su tamaño, del 1 al 22, y después los cromosomas sexuales.
En realidad ahí hubo un error, porque en realidad el 22 es más grande que el 21, pero bueno, digamos que del 1 al 22, de acuerdo a su tamaño, y se dividen en grupos. El grupo A, que son los cromosomas 1, 2 y 3, el grupo B, que son los cromosomas 3 y 4, todos los cromosomas que están en la segunda línea, del 6 al 12, son el grupo C, junto con el X, los cromosomas 13, 14 y 15, los pares, ¿no? Son del grupo D, 16, 17 y 18 son del grupo E, 19 y 20, grupo F, y 21 y 22, y el I del grupo G. Entonces, cuando uno ve, en este caso, estos son los cromosomas ordenados por pares del 1 al 22 y los dos cromosomas sexuales al final. Esto es el cariograma, ¿sí? Se me fue lo que les iba a decir. Bueno, acá ven, este sería el cariograma para un individuo masculino. Tiene un X y un Y. Esto les iba a decir. Fíjense que se ve que los cromosomas tienen todas banditas claras y oscuras. Eso es un patrón característico de cada especie. Todos los seres humanos tenemos el mismo patrón de bandas en el 1, en el 2, en el 3, por eso los podemos identificar. Y a veces también es útil el análisis de los cromosomas sin bandear, es decir, que los vemos todos oscuros, todos como gusanitos oscuros. Este otro diagrama que tienen acá es el ideograma, que es una representación diagramática del cariograma, ¿sí? Es lo mismo, son equivalentes, pero uno es una foto real de los cromosomas bandeados y el otro es un esquema, un dibujo. Este esquema es cuando un citogenetista arranca a aprender a analizar, tener esto adelante es como el Padre Nuestro, digamos. Esto lo mirás, lo mirás, lo mirás, lo mirás, hasta que te lo aprendes de memoria. Sí, después ya llega un momento en el que no necesitas tener el patrón, excepto para cuando ves algo, este cromosoma lo veo raro, entonces agarrás el patrón y empezás a mirar, pero el general, así, la idea general de las bandas de los cromosomas, uno ya las tiene incorporadas y grabadas. Y por último está el cariotipo. El cariotipo es una descripción del complemento cromosómico del individuo, ¿sí? Donde se describe, acá en un ejemplo se describe primero el número de cromosomas que tiene. Si es normal va a ser 46, y si tiene cromosomas de más va a ser más de 46, o si tiene cromosomas de menos, si perdió cromosomas va a tener menos de 46. A continuación sigue una coma y el complemento sexual, XX o XY, de acuerdo a si es mujer o si es hombre. Y si además tiene alguna alteración estructural o numérica, sigue una coma y a continuación se describen las alteraciones que tiene el cariotipo. Y al final, que acá no está puesto, pero siempre al final del cariotipo se pone entre corchetes la cantidad de metafases que se analizaron. Y en general, se considera que la cantidad de metafases que uno debe analizar para poder decir con suficiente sensibilidad que un cariotipo es normal son 20 metafases, ¿sí? Para cariotipos normales. Si tienen alteraciones, a veces con analizar menos metafases es suficiente, porque ya vemos que no es normal. Pero para decir que es normal, por lo menos 20 metafases normales. Y esto no recuerdo si después lo vuelvo a mencionar, pero, a ver, me voy a adelantar un poquito, ¿eh? Sí, lo digo después, así que no lo voy a decir. ¿Cuál es el objetivo entonces del estudio citogenético? Poder armar el cariograma, en el mejor de los casos, pero primero que nada poder obtener el cariotipo de la muestra del paciente que estamos estudiando. En este caso es un varón con cariotipo masculino normal. ¿Qué tipos de alteraciones, que esto ya se los había mencionado un poquito antes, qué tipo de alteraciones podemos encontrar en los cromosomas? Pueden ser alteraciones numéricas, que son pérdidas o ganancias de cromosomas completos, ¿sí? En general, esto es relativo en el sentido de que la definición es que
pérdida del centrómero define, la pérdida o ganancia del centrómero es lo que define la monosomía o la trisomía de un cromosoma. Pero puede pasar a veces que uno tenga una trisomía parcial, es decir, que solamente una parte del cromosoma se haya en 3 copias y no el cromosoma completo. Pero por definición, la somía se describe por la cantidad de centrómeros de los cromosomas que hay. El otro tipo de alteración, que no es numérica, es la alteración estructural, que es la que afecta a la composición del cromosoma, digamos, al material genético al material genético que tiene el cromosoma con respecto al que debería tener. Entonces puede ser que tenga pérdidas o ganancias, o puede ser que simplemente se hayan movido de un cromosoma a otro sin pérdida ni ganancia de material. ¿Sí? Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, este que está acá arriba. La delesión es la pérdida de un pedacito, una parte del cromosoma. En este caso ven que el cromosoma que está a la derecha queda más cortito por la pérdida de este segmento. O puede ser lo contrario, puede ser que ese segmento se duplique, entonces el cromosoma va a tener más cantidad de ese material genético. O puede ser también que se invierta. No se gana ni se pierde, solamente se invierte. Esto puede tener muchas consecuencias, por ejemplo, la pérdida de material genético si en esa zona hay un gen supresor de tumor y se pierde, entonces eso es un evento oncogénico. O si se duplica y en esa región hay un gen que tiene un promotor muy fuerte, por ejemplo, va a quedar sobreexpresado. O a veces se duplica y otras veces se duplica en tándem, entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, muchísimas copias. Lo que ocurre es que ese gen se sobreexpresa y eso puede muchas veces generar una patología. Y cuando ocurren inversiones, lo que puede pasar es que dos partes de un mismo cromosoma, o dos genes, o dos partes de genes que antes estaban muy lejos, ahora van a quedar pegadas. Entonces quizás un gen queda bajo el efecto del promotor de otro gen que se sobreexpresa, y entonces ese gen se empieza a sobreexpresar y eso produce una patología. Luego están las inserciones, que es cuando un pedazo, en los casos que yo les mostraba arriba, en el caso de la delesión hay pérdida de material, en el caso de la duplicación hay ganancia de material, en el caso de la inversión no hay pérdida ni ganancia. En el caso de la inserción, que es el que está acá abajo, tampoco hay pérdida ni ganancia de material, pero una parte de un cromosoma va y se inserta en otro cromosoma. Y eso puede generar lo mismo que les explicaba antes, de que dos genes que antes estaban lejos, ahora quedan juntitos. Y el otro tipo de alteración que también es bastante frecuente son las translocaciones, que es cuando se intercambian. ¿Sí? Tampoco hay ganancia ni pérdida de material, a veces sí en las translocaciones se pierden algunos pedacitos chiquitos, pero en general no hay grandes ganancias ni pérdidas de material, solo que se intercambian y provocan genes de fusión, como por ejemplo el caso del BCR-ABL de la translocación 922 del amiloide crónico. Igual acá en el caso de la inserción no habría pérdida de ganancia. No, porque cuando hablamos de pérdida de ganancia hablamos de material neto. Digamos. En todo el material genético se traslada de un cromosoma a otro, pero en realidad no hay pérdida ni ganancia neta. Sí, si contemplas cada cromosoma, uno de los cromosomas pierde material y el otro lo gana. Pero si uno hace el índice de ploidía, te va a dar igual. Bueno, sigo. ¿Alguna duda hasta acá de los que están escuchando? Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Yo sigo. Esta nomenclatura de las que les hablaba recién, de cómo se indican el número de cromosomas, el complemento sexual en el cariotipo, todo esto está nomenclado en un libro que es el ISSN, que la última versión se publicó el año pasado, el ISSN 2020, que es el que regla
toda la nomenclatura citogenética, tanto de lo que es citogenética convencional como FISH, como otras técnicas complementarias. Es decir, que si yo informo un cariotipo acá, lo voy a informar igual que como lo informan en Estados Unidos, o como lo informan en Inglaterra, o como lo informan en Francia, porque está todo reglado. Acá puse algunos ejemplos de nuevo: cariotipo femenino normal, 46 cromosomas, complemento sexual XX, y acá sí puse entre corchetes 20 metafases, que es lo que se requiere para poder con sensibilidad decir que es normal. Acá está el cariotipo masculino normal, acá hay un cariotipo que tiene 47 cromosomas, con un complemento sexual femenino, y ganancia de un cromosoma 21. En este caso, como tiene una C, esa C quiere decir constitucional, y esto lo que me está indicando es que esa paciente, porque es una mujer, tiene síndrome de Down. ¿Cómo lo sé? Porque me está diciendo que esa trisomía del 21 es constitucional. Acá hay algo que todavía no les expliqué, que es, la citogenética tiene como dos grandes ramas, que es, por un lado, el estudio de la patología oncohematológica o otra patología oncológica, ¿sí? Pero son cosas adquiridas. Después, la otra rama es la citogenética convencional, que lo que hace es ver cuál es el cariotipo constitutivo del paciente, ¿sí? Es decir, que no tiene una patología adquirida, es con el que nace, exacto. Que puede ser que tenga todas las células de su cuerpo con el mismo cariotipo, o puede ser que los tenga en mosaicos. Es decir, que uno encuentre una población normal y una población de células con una determinada alteración. Estos estudios constitucionales generalmente se hacen en sangre, porque justamente al tenerlo en todas las células uno puede estudiar, y la muestra más sencilla de tomar es la sangre periférica y hacer un cultivo de linfocitos, pero también puede ser que uno elija hacerlo en determinados tejidos, porque puede ser que una alteración esté más expresada en un tejido que en otro, en tejido ovárico, en testículos, ¿sí? Entonces uno, claro, exacto, entonces uno puede ir a buscar directamente, de acuerdo a la sospecha, si existe una alteración en un tejido particular. Esa es la citogenética constitucional. ¿Sí? Eso no va a cambiar a lo largo de la vida. La gente, si es necesario alguna vez hacerte un cariotipo constitucional, te lo vas a hacer una vez en la vida, porque no va a cambiar. Eso es lo que indica esta C chiquitita que hay atrás del 21. ¿Qué pasa? Si el paciente tuviera una leucemia mieloide aguda, puede tener una ganancia del cromosoma 21, pero no va a ser constitucional, va a ser adquirida de la enfermedad. Esto está indicando que el paciente tiene realmente un síndrome de Down, tiene una trisomía 21. En este caso, tenemos un cariotipo con 45 cromosomas, es decir, que perdió uno, ahora vamos a ver cuál. Complemento sexual XX, es una mujer, perdió un cromosoma 5, menos 5. Y a su vez, ¿qué dice? Del 5Q13, Q31, es decir, la del indica una delesión, una pérdida de material en el cromosoma 5, y esa pérdida ocurre entre las bandas Q13 y Q31. Las bandas se van nombrando con la letra P si pertenecen al brazo corto y con la letra Q si pertenecen al brazo largo. Y se van numerando desde el centrómero. La primera banda del brazo corto desde el centrómero va a ser P11, y así va a ir creciendo el número hacia el telómero, y lo mismo en el Q. La primera banda cerquita del centrómero de Q va a ser Q11, y de ahí van creciendo hacia el telómero. 20 metafases analizadas con ese cariotipo. Pérdida del 5, o sea que perdió uno y al otro le falta una parte. El otro ejemplo es igual, pero fíjense que acá tiene una barra, 46XX, 4 metafases. Esto quiere decir que encontramos dos poblaciones. Una población que tiene la alteración y una población normal. Siempre la población normal se ubica al final. Se ponen siempre las poblaciones patológicas. Si existe una población patológica, si existe más de una, se van nombrando en grado de complejidad. ¿Sí?
Y por último, la población normal. Y siempre se nombran primero las alteraciones numéricas y luego las alteraciones estructurales. Se necesita, esto es lo que les iba a decir hoy, se necesita al menos, 2 células con trisomías o con alteraciones estructurales clonales para poder decir que eso conforma un clon, o 3 células con monosomías clonales para decir que ese conjunto de células conforman un clon. ¿Por qué 3 para las monosomías? Porque naturalmente en el proceso del extendido de las células, cuando uno va a poner las células sobre un vidrio para ver si tiene metafases y luego analizarlas, en ese proceso puede ser que se pierdan cromosomas de las metafases. Entonces, una pérdida puede ser casual, por eso se necesitan 3 metafases para decir que la pérdida de ese cromosoma no es casual. No así la ganancia de cromosomas, donde es muy raro que venga un cromosoma volando y caiga en la metafase y sea 2 veces el mismo cromosoma. Entonces, para las ganancias con dos metafases alcanza, para las pérdidas necesito 3 por lo menos para decir sí, este paciente tiene un clon con una pérdida de cromosomas. ¿Qué tipos de muestra podemos nosotros evaluar en el estudio citogenético? Bueno, aquellas células, principalmente células que puedan dividirse espontáneamente, ¿sí? Si no se dividen espontáneamente, tenemos que ponerle algún tipo de estimulante o hacer algo que las haga proliferar. En el caso de las células con división espontánea, podría ser médula ósea, ¿sí? La médula ósea normal tiene una cantidad de progenitores que son capaces de dividirse, o sea que cualquier médula nos puede dar metafases. Células leucémicas de la sangre, en condiciones normales la sangre no tiene células inmaduras con capacidad proliferativa, pero si tiene blastos, tiene células leucémicas, sí va a proliferar. También podemos usar muestra de ganglio, o también se puede hacer cultivo de tumores sólidos o de células de algún líquido pleural o ascítico, pero estos 2 últimos casos no son quizá los más frecuentes. Y las otras células que no se pueden dividir espontáneamente, lo que necesitamos hacer, como les decía recién, es inducir a que entren en metafase y proliferen, que serían los linfocitos normales de sangre periférica, que les había mencionado antes, que es lo que estudiamos para el estudio citogenético convencional. Y también podemos poner en cultivo células de patología de célula madura, como la LLC, como el mieloma, como el linfoma del manto, que también tienen alteraciones, muchas de ellas asociadas, y que nos permiten hacer diagnóstico o pronóstico, y sí podemos obtener metafases, pero hay que agregarle algún estimulante que las haga proliferar. Se puede hacer el estudio también de tejidos como piel o fibroblastos, pero ese tipo de tejido de cultivos nosotros no los hacemos acá en el laboratorio. La aplicación del análisis citogenético, algunas ya se las he ido nombrando, pero ayuda a la clasificación de las patologías, indica pronóstico en muchos casos, ¿sí? Por ejemplo, una de lesión del 17P, donde está el gen P53, es pronóstico en mieloma, es pronóstico en la LLC, en las leucemias mieloblásticas agudas, ¿sí? Es bastante fuerte el impacto que tiene una lesión del 17P en la mayoría de las patologías. O en el caso de, por ejemplo, una leucemia mieloide crónica, nosotros vamos a encontrar la translocación 922, pero no es lo mismo encontrarla sola que encontrarla con, además, una trisomía del 8 o un isocromosoma 17. Todo eso cambia en el pronóstico de la enfermedad, aunque ya tengamos el diagnóstico hecho. Confirmar diagnóstico
En el caso de una amiloide crónica, en el caso de algunas leucemias mieloblásticas agudas, a veces que no alcanzan el porcentaje de blastos suficiente para poder ser diagnosticada como leucemia aguda, pero hallar una translocación 821 o hallar una inversión del 16, eso ya, aunque no alcance el porcentaje de blastos, hace diagnóstico de leucemia mieloblástica aguda. También nos da información a veces para elegir el tratamiento. Hay algunas alteraciones que son blancos terapéuticos. Entonces, si la tiene o no la tiene, no, por ahí permite evaluar un tratamiento más específico que sea mejor para el paciente. También se puede utilizar para el seguimiento de la enfermedad, ir viendo cómo a lo largo del tiempo la alteración va desapareciendo o el clon se va reduciendo, y entonces vamos viendo el impacto del tratamiento en el paciente, o al revés, ver una evolución clonal, es decir, un paciente que arrancó teniendo solamente una 922 y no responde bien al tratamiento, le volvemos a hacer un citogenético y resulta que ahora, además de la 922, tiene un MISO 17 y un doble Filadelfia. Entonces, eso es una evolución clonal. O otra patología que va agregando alteraciones, eso en general indica progresión, recaída y mala respuesta al tratamiento. También se puede usar para evidenciar rechazos posteriores al trasplante de médula ósea, si bien hay otras técnicas mucho más sensibles, pero podría utilizarse para eso. Si yo trasplanto un paciente mujer con un donante varón, yo después tendría que seguir viendo esa médula con un cariotipo masculino. Si de repente empiezo a ver que hay metafases femeninas, es porque está rechazando el trasplante, porque su propia médula está volviendo a activarse. Les repito, no es la técnica de elección, para nada, porque no tiene buena sensibilidad, pero es una de las utilidades. Antes se usaba. También, bueno, ya más yendo a los fines de investigación y no tanto a la aplicación clínica, también podemos usar el estudio citogenético para evaluar posibles mecanismos de leucemogénesis, para ver sitios probables de oncogenes o relacionar determinadas alteraciones como dentro de la fisiopatogenia de una enfermedad. Así. Estas, bueno, les vuelvo a mencionar, antes les había mencionado en el caso de las leucemias mieloblásticas agudas, ahora acá pueden ver en leucemia linfoblástica aguda, que también hay muchas de las alteraciones citogenéticas que se asocian a patologías. De hecho, en el caso de la leucemia linfoblástica aguda, los grupos de riesgo están divididos prácticamente por las alteraciones citogenéticas que tienen, ¿sí? Las de alto riesgo, las de bajo riesgo, y las que no tienen tanto impacto quedan en el riesgo intermedio. La ploidía es muy importante en el estudio de las linfoblásticas agudas. Esto por mencionarle algunos ejemplos. Si vamos a los linfoproliferativos, también vamos a ver que las alteraciones citogenéticas son importantes, en las gamapatías monoclonales también, y eso, bueno, al que le interese puede revisar. ¿Cómo es el algoritmo diagnóstico que nosotros usamos acá en el laboratorio para el estudio de las patologías oncohematológicas? Nosotros podemos recibir tanto médula ósea como sangre periférica. Siempre pedimos en lo posible que manden muestra anticoagulada con heparina, muestra anticoagulada con nepta, y en algunos casos, por ejemplo, las muestras de líquido cefalorraquídeo, también es conveniente que las manden en un tubito con un inhibidor de proteasa, que es el Transfix, para mejorar la calidad de las células y evitar la pérdida también de células en el transporte. ¿Por qué los dos anticoagulantes? Porque hay estudios que se realizan con un anticoagulante. Voy a prender un poquito esta calurosa, ¿no? Perdón, voy a prender un segundito el aire acá. Hay algunos estudios que pueden hacerse con un anticoagulante y otros que pueden hacerse con otro,
Algunos se pueden hacer indistintamente con uno o con otro, pero por ejemplo, el estudio citogenético conecta, el EPTA tiene un quelante de calcio que luego no nos deja proliferar a las células. O sea que si no recibimos muestra con heparina, no vamos a poder hacer el citogenético. En cambio, los estudios moleculares requieren sí o sí una muestra anticoagulada con EPTA. Entonces, siempre, en lo posible, los dos anticoagulantes. El punto de partida en general de nuestro algoritmo es la citometría de flujo, ¿sí? Para el estudio de la patología oncomatológica. Si hablamos del citogenético constitucional, bueno, ahí vamos directamente de la muestra al cultivo, porque lo que estamos buscando es otra cosa. Si lo que buscamos es patología oncomatológica, primero tenemos que pasar por la citometría de flujo para poder evaluar qué patología tiene el paciente, porque eso también nos orienta a nosotros a qué tipo de cultivos le vamos a hacer, porque no todas las muestras se cultivan de la misma manera. Hay que saber si es inmaduro, si es maduro, si hay que ponerle un anticoagulante, no hay que ponerle un anticoagulante, si son células de proliferación muy rápida, como puede ser el caso de una leucemia aguda o de linfoma de Burkitt, o si es una patología de una célula que prolifera lento, como la leucemia promielocítica, por ejemplo, que tiene un tiempo de duplicación más lento que otros tipos de leucemias. Entonces, esos datos a nosotros nos sirven para saber cómo vamos a proceder con los cultivos. Exacto, exacto. O si tenemos que agregar un estimulante. Si es un LLC o un mieloma y sabemos que esas células no van a proliferar si no le ponemos un estimulante. Entonces, hay que saber que hay que agregarle el estimulante. Y muchas veces los cultivos, todas las veces en realidad, los cultivos estimulados son más largos. Los estimulantes B tienen 92 horas de cultivo, mientras que los estimulantes C tienen 76 horas de cultivo. 3 días y 4 días. Bueno, entonces luego de la citometría de flujo, nosotros podemos decidir cómo vamos a hacer el cultivo citogenético y qué otros estudios complementarios vamos a necesitar para hacer el diagnóstico o para definir un pronóstico, que pueden ser por FISH o por RT-PCR. Entonces, vayamos ya a lo que es el esquema del procedimiento del cultivo citogenético. La toma de muestra, como les decía, fundamental en heparina. Heparina de sodio, no heparina de litio. ¿Sí? Hacemos el cultivo, después viene otra diapo donde van a ver mejor, un poquito más detallado cómo es el cultivo, pero tomamos la muestra, hacemos el cultivo, obtenemos las metafases, esas metafases se bandean, se realiza una captura fotográfica de todas las metafases y se analizan. El análisis, convencionalmente, digamos, siempre se ha hecho al microscopio. Por suerte, en muchos laboratorios, como nosotros, disponemos de un sistema de captura de fotografías que luego las podemos analizar en un software, y esto, bueno, es bastante más sencillo. Cuando yo empecé a hacer citogenética, que todavía no teníamos el software, era mirar al microscopio y dibujar. Sí, sí, el software te recorta los cromosomas y te los ordena, como a él le parece. Digamos. Pero bueno, te adelanta bastante trabajo. Te ayuda muchísimo. Sí, te ayuda muchísimo. Si tenés un cultivo lindo, donde los cromosomas están bien separados, bien bandeados, divino. Es nada, apretás un botón y te quedó armado. Cuando vos ya tenés, no reconoce cromosomas patológicos, reconoce cromosomas normales. Entonces, cuando vos tenés cromosomas patológicos, se empieza a confundir un poco. Y también lo que a veces no hace es, cuando hay cromosomas cruzados, superpuestos o encimados, no identifica cuál es cuál, se los deja juntos.
Entonces tenés vos después que ir a separarlo. Por lo general siempre hay que hacerle, nunca se puede prescindir del operador humano, pero ayuda muchísimo. Sobre todo en el análisis y también en lo que es la captura, porque si no, realmente estar del microscopio a la hojita dibujando, y cuando uno quiere comparar, de repente el software te permite, después si quieren podemos ir a chusmearlo un poquito, a ver cómo funciona, si nos queda tiempo, pero te permite, por ejemplo, yo armo 20 metafases y me parece que los 7 les veo algo raro, entonces puedo usar una herramienta que solamente me selecciona los 7 y me pone todos los 7 uno al lado del otro. Entonces yo solamente miro los 7 de las 20 metafases. Esto en el microscopio es imposible hacerlo. Uno como que tiene que ir reteniendo la imagen, hacer dibujitos, otro tipo de cosas. Así que el software en ese sentido simplificó muchísimo. Yo creo que hoy en día, excepto los laboratorios muy chiquitos, que tienen muy pocas muestras, que hacen algo más básico, pero si no, en general la mayoría de los laboratorios de citogenética creo yo que ya disponen de algún tipo de software. Hay algunos más complejos, hay otros más sencillos, incluso hay versiones libres que se pueden descargar, mucho más rudimentarias, pero que si a alguien le interesa empezar a jugar con los cromosomas y tiene disponible alguna foto, las carga y las analiza. Bueno, una vez que se hace el análisis de los cromosomas con el software, se arma, se elige alguna para que sea el cariograma que vamos a mostrar en el informe y se define el cariotipo y se interpreta. ¿Ven? Esto es entonces cómo son los cromosomas reales versus el ideograma. Obviamente, los cromosomas en la vida real están doblados, cruzados, más cortos, más largos, entonces, bueno, sirve mucho tener el ideograma de guía, pero uno también tiene que ir haciéndose el ojo. Esto es un cromosoma 1, ven lo que les decía, los de las banditas por ahí acá están pegados, pero en este se ve bien, esto es un cromosoma 9, fíjense, tienen el centrómero, y del centrómero hacia arriba empiezan a crecer los números, 1, 2, 2, 1, 2, 3. O sea, la banda 1, la banda 2, la banda 3, la banda 1 y esta región que es la región 2 con la banda 1 y 3 y de acuerdo a el grado de, claro, tenés la región 1 y la región 2 y en la región 2 tenés a su vez 2 bandas, entonces tenés la banda 1 y la banda 3. De acuerdo al largo que tengan los cromosomas y a la definición del bandeo, uno puede tener mejor definición de las bandas o peor definición de las bandas. Cuanto más definición tenés, más banditas vas a encontrar. Yo no sé, permiso, voy a escribir, disculpen. Cuanto más largo el cromosoma, más bandas nos permite ver. A ver si estaba en este. Bueno, no lo tengo acá a los dibujitos, pero el grado de la cantidad de bandas que uno es capaz de ver en el cromosoma depende del largo del cromosoma y de lo bien que se bandee. Entonces, podemos definir más bandas o menos bandas. Y acá para el lado sigo con el 9, entonces para el lado del Q, desde el centrómero vamos a empezar la región 1 con la banda 2, 1, 2, luego la región 2, que tiene la banda 1, y ves que acá ya empiezan a tener 1.1, porque ya esta banda tiene subbandas a su vez, subbanda 1 y subbanda 3. Después está la región 2 con la banda 2 y la subbanda 2, ¿sí? Evidentemente, en este nivel de bandeo hay un montón de bandas que no estamos viendo, pero bueno, esas son las que nos permite identificar. Y las que nos permiten luego nombrar las regiones de los cromosomas que faltan o que... cuando faltan es más sencillo a veces de darse cuenta que al cromosoma le falta una parte. Y cuando las translocaciones son balanceadas, también las translocaciones pueden ser balanceadas o desbalanceadas. Es decir, que en el intercambio entre dos cromosomas, luego veamos los dos cromosomas derivados, o puede ser que uno de los
de las porciones de un cromosoma pase al otro, pero la porción que debería pasar al primero se pierde. O uno de los cromosomas queda el par normal y en el otro queda el derivado de la translocación. Esos son translocaciones desbalanceadas. En esos casos, en esas translocaciones sí hay ganancias o pérdidas de material, ¿sí? Cuando las translocaciones son balanceadas y nosotros podemos identificar, mira, este es el pedacito de este cromosoma que se intercambió, es fácil definir los puntos de ruptura y qué cromosomas están involucrados. Cuando hay ganancias de material en un cromosoma y el resto de los cromosomas son normales, a veces se complica poder identificar de dónde viene ese material genético si no usamos alguna otra técnica complementaria. En las pérdidas de material también, generalmente no es difícil cuando el resto de los cromosomas son normales, ver que a uno le falta un pedacito. Y hay alteraciones más sencillas que otras para ver. Balanceada va a perder material. En un momento va a ganar. Si es desbalanceada, siempre vas a... En la teoría general, como que Depende de si el cromosoma, si lo que recibe es más grande que lo que da, o al revés. Depende, puede ganar o perder, pero vos sabés que si en cualquier alteración desbalanceada va a haber pérdida o ganancia de material. Después tenés que, incluso a veces tenés un popurrí de alteraciones balanceadas que quizá el índice de ploidía no te lo mueve, porque entre lo que se ganó y se perdió y todo el lío que se hizo, ni se ganó ni se perdió. Pero a veces es difícil de definir ese tipo de cosas. Cuando las alteraciones son sencillas, no. Pero cuando las alteraciones ya son en cariotipos más complejos, a veces no es tan fácil de determinar. Para eso existen otras técnicas complementarias que ahora después al final se las menciono muy cortito nada más para que sepan que existen, que se usan puntualmente para evaluar si hay pérdidas o ganancias de material. Y se puede identificar a veces de quién, de dónde es o a quién pertenece. Exacto, claro. Puntualmente, ¿en qué consiste el cultivo celular? Tiene una primera parte que es la siembra. ¿Estamos viendo el calor? ¿Ustedes también? Media ahogada. Bueno, con respecto al cultivo celular, hay una primera parte que es la siembra, donde ponemos la muestra en contacto con un medio que favorezca que se sientan contentas y que tengan ganas de dividirse. La cantidad de células que se siembran es de aproximadamente de 10 millones. ¿Cómo sabemos lo que estamos sembrando? Bueno, nosotros porque tenemos el recuento de citometría. Citometría hace un recuento de la cantidad de células, eso ya lo vieron, me parece, ¿no? Que la parte de citometría, ¿ya tuvieron la clase de citometría? Bueno. Sí, la tuvieron. Claro. Bueno, una de las primeras cosas que se hacen, una de las primeras cosas que hacen los chicos cuando van a procesar las muestras en citometría es hacer un recuento para saber más o menos qué cantidad de células tiene la muestra. Ese recuento nos sirve a nosotros para guiarnos y saber qué cantidad de muestra estamos sembrando. ¿Por qué? Porque la cantidad de células que ponemos en el cultivo tiene que ser acorde a la cantidad de alimento que le damos. Entonces, si sembramos una cantidad terrible de células, se van a quedar sin alimento a mitad de camino y no vamos a lograr el objetivo de que proliferen y obtengan las metafases. No, nosotros lo hacemos así porque tenemos la herramienta de citometría, pero si no, podés hacer un recuento en una cámara de Neubauer. ¿Sí? Y ahí más o menos podés tener un estimado. Es estimado, digamos. De hecho, en general no hacemos un solo cultivo, sino que solemos hacer un cultivo con menos células y un cultivo con más células, porque esto, el estudio citogenético, sobre todo la parte del cultivo y de la obtención de las metafases y del extendido y todo eso, es una técnica sumamente artesanal y operador dependiente, y que tiene una cantidad de variables tremendas
y sobre todo depende mucho de la mano del operador. Entonces, la cantidad de células que ponemos influye. Las condiciones en las que viajó la muestra influye. La cantidad de anticoagulante que le pusieron influye. Un montón de cosas. Entonces no hacemos un solo cultivo. Hacemos varios cultivos porque a veces uno sale mejor, otro sale peor, a veces alguno sale bien, otro no tenemos metafases. Entonces uno de los cultivos que hace elige después el de mejor calidad para analizar. Entonces, esto de los 10 millones de células es un estimativo. Nosotros en general hacemos uno de, por ejemplo, de 10 millones y uno de 15, como para tener ahí dos puntos de éxito. Lo que le ponemos para hacer el cultivo es medio, que es el RPMI 1640, suero fetal bovino al 20% y glutamina. La muestra, y eso va 24 horas a la estufa a 37 grados. Con una atmósfera de dióxido de carbono del 5%. Luego, a las 24 horas, hacemos la cosecha, que lo que hacemos es agregar colchicina durante 25 minutos, y la colchicina inhibe la formación y degrada los fusos mitóticos, entonces hace que los cromosomas queden en metafase y ya no se puedan separar las cromátidas. Se centrifuga durante 10 minutos, se agrega una solución hipotónica que rompe los restos de membrana que puedan quedar, rompe los glóbulos rojos y hace que nos quedemos solamente con los núcleos interfásicos y con las metafases libres de membrana nuclear. Eso se centrifuga y siempre se saca el sobrenadante, ¿no? Por supuesto, luego de cada centrifugación. En la última centrifugación se saca el sobrenadante y se le agrega un fijador que es metanol acético en proporción 3:1, y eso lo tenemos que dejar por lo menos hasta hacerlos extendidos unos entre 30 minutos y 2 horas en el freezer con el fijador para que las células se fijen bien y luego no se nos desarmen los cromosomas cuando intentamos colorearlos o bandearlos. Hay que darles un tiempo de fijación. Luego se hacen los extendidos y se bandean. El bandeo es con el uso de tripsina y con el colorante RAID, que también colabora con el bandeo. Lo que se hace es degradar diferencialmente el ADN de acuerdo a su contenido de AT o de SG, se degrada más o menos, y eso es lo que hace que después, en la coloración, se genere ese patrón de bandas claras y oscuras que nos permiten después identificar los patrones normales o patológicos. Bueno, eso sería, creo que todo en cuanto al estudio citogenético. Estoy pensando mientras si se me pasó algo. Por ahí esta parte, la última parte del cultivo y todo eso lo expliqué así a la pasada, porque después quizá lo van a terminar de entender cuando lo veamos en el laboratorio, y Antonella por ahí les va a ir explicando también algunas cosas mientras lo hace. Pero bueno, luego del bandeo se colorean, se sacan las fotos, se analiza y se informa. ¿Sí? Esta es la parte más de mesada de lo que es el estudio citogenético. ¿Les queda alguna pregunta a los que están escuchando? Bueno. No. Bueno, sigo entonces, seguimos con FISH. ¿Qué hora es? Ya son las 5. Bueno. FISH es una técnica muy complementaria con el estudio citogenético, que utiliza sondas o moléculas sintéticas de ADN marcadas con fluorescencia que nos permiten localizar determinados genes o fragmentos de cromosomas que nos interesa estudiar. La diferencia básicamente entre el citogenético y el FISH es que el citogenético nos permite obtener una visión global de todos los cromosomas. En cambio, el FISH nosotros vamos a ir a estudiar puntualmente un determinado gen o una determinada región de un cromosoma que nos interesa, pero estamos completamente ciegos al resto de las alteraciones que ese paciente pueda llegar a tener. Por eso el FISH es un estudio muy dirigido a la patología que vamos a estudiar. O a veces viene dirigido por algún hallazgo en el estudio citogenético. Por ejemplo, si yo veo una lesión, me parece que
este paciente tiene una lesión del brazo corto del 17, que a veces es difícil de ver, que si los cromosomas están cortitos o la calidad no es buena, es difícil de ver. El 17 es un cromosoma chiquito, el P es todavía más chiquitito y evaluar si tiene una pérdida o no de material ahí, que es tan determinante en la patología del paciente, bueno, entonces confirmamos por FISH. Vamos y vamos a hacer un FISH para lesión de P53. Eso vamos a evaluar, punto. Entonces, ya es algo mucho más dirigido y más específico a una alteración. El principio del FISH, que es una hibridación, básicamente una hibridación de hebras de ADN, comienza con las células fijadas, que podemos usar las mismas células fijadas del citogenético, ¿sí? Esas que le agregamos el metanol acético 3,1 y lo llevamos al freezer para después hacer el extendido, esas mismas células fijadas nos sirven para hacer el FISH. Y si no, lo podemos hacer, que es lo que nosotros hacemos con más frecuencia, que es fijar directamente una porción de la muestra que tenemos. Una parte va al cultivo citogenético y una partecita, porque no necesitamos mucho, una partecita chiquita se fija, se lista y se fija directamente para posibles estudios para FISH. Y esa muestra nos queda guardada, tenemos cantidad de muestras guardadas de hace mucho tiempo, porque se conservan perfectamente en el freezer a -20 durante meses, años, para cuando si se decide hacer algún estudio, para el estudio que queramos hacer. Esas células fijadas se extienden en un vidrio, que cuando digo se extienden, quiero decir, nada, se tiran una gota o dos, con una concentración determinada, que más o menos ya nosotros tenemos el ojo hecho, pero tiene que ser una concentración que cuando uno las mira al microscopio, estén lo suficientemente separadas para que no nos confundamos un núcleo con otro, que no estén todos pegoteados, que podamos ver dónde termina un núcleo y dónde empieza otro, pero tampoco tan separadas como para que cuando tengamos que contar núcleos tengamos que recorrer muchísimos campos para poder encontrar núcleos. ¿Sí? Es una concentración, digamos, de unas 20 células por campo, entre 10 y 20 células por campo. ¿Perdón, alguien preguntó algo? Yo quería preguntar una cosa, Sí. porque no escuché bien qué tipo de células dijiste que eran las ideales para fijar. Las células que nosotros fijamos para FISH pueden ser o las células que obtuvimos luego del cultivo citogenético, ¿sí? El pellet que nos quedó, que vamos a extender para analizar las metafases, bueno, ese mismo pellet nos puede servir para hacer FISH, o lo que nosotros hacemos más habitualmente, que es fijar una porción de la misma muestra antes de cultivarla, ¿sí? De la muestra que recibimos directamente, la alisamos y la fijamos. Cualquiera de las dos opciones es válida para hacer el FISH. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Entonces, luego de hacerlos el extendido, chequeamos que la concentración sea la correcta y se coloca la sonda específica para lo que nosotros vamos a ir a buscar. PCR-ABL, de lesión de P53, PML-RAR, no sé, la sonda específica para la alteración que queremos buscar. Se pone directamente sobre el vidrio, sobre la muestra, se pone por encima un cubreobjetos y se sella con algún pegamento tipo Poxirran o Unipox, alguno de esos pegamentos que son medio así como elásticos. Se sella bien los bordes para que eso genere una especie de cámara húmeda entre el porta y el cubre, ¿sí? Y no se seque, porque a esto ahora lo vamos a llevar a una placa calefactora a 73 grados. Si eso no está bien sellado, se va a secar toda la sonda y no vamos a obtener ninguna hibridación. Entonces, el objetivo del pegamento es crear una especie de cámara húmeda entre porta y cubre. Entonces, cuando lo llevamos a la placa calefactora, lo que intentamos hacer es que las hebras de ADN, tanto de la sonda como del paciente, se separen, se abra la doble hélice, y entonces cuando eso luego lo sacamos de la placa y empieza a volver a 37 grados, empiezan a hibridar nuevamente, y ahí vamos a obtener en algunos núcleos, en todos en general,
la hibridación de la sonda con la muestra, que es lo que nos interesa evaluar, ¿sí? Va a hibridar de nuevo paciente con paciente, sonda con sonda, pero también va a haber paciente con sonda. Eso se pone el vidrio en una cámara húmeda que se pueda cerrar, que quede completamente al oscuro, porque la sonda no se puede exponer a la luz porque se extingue la fluorescencia. Lo ponemos en una cámara húmeda, oscura, a 37 grados durante toda la noche. Nosotros usamos la misma estufa de cultivo de los citogenéticos para incubar los fish. Y luego, de que esté toda la noche, 8 horas más o menos, se hace el lavado, un lavado con formamida al 50%, pH 7, y luego otro lavado con un detergente que es el SSC, también a pH 7, los pH son importantes, y con esto lo que hacemos es sacarnos de encima todos los restos que quedan de sonda, dando vuelta, pegoteados por ahí, que no hibridaron, los vamos a eliminar, como para que después, cuando nosotros miremos al microscopio, lo único que veamos fluorescente sea la sonda que hibridó con el paciente, y no los restos que quedaron por ahí dando vueltas. Y se hace un montaje con un medio que tiene DAPI, que es un contracolorante, ya lo deben conocer, el DAPI que tiñe todo el ADN de azul, entonces eso nos permite luego en el microscopio poder definir cuáles son los contornos de los núcleos y ver si las señales están adentro de los núcleos o afuera de los núcleos y contar cuántas señales hay de un color, de otro color. En cuanto al diseño de las sondas, podemos tener sondas que marquen centrómeros, como en este caso, donde tenemos un cromosoma A, marcados los centrómeros con color verde, vemos que tiene 2 centrómeros del cromosoma A, o sea, una disomía del cromosoma A, y en este caso un cromosoma B, cuyo centrómero está marcado en rojo, y vemos que este núcleo tendría una trisomía. Esto podría ser un 8, podría ser un 12 en un LMC, o podría ser un 21 en un paciente con síndrome de Down. Luego están las sondas que son específicas de una región particular de los cromosomas, son específicas del locus, y que son las que sirven para detectar deleciones, inserciones, translocaciones, duplicaciones, de acuerdo al número de señales que nosotros vemos en el paciente que queremos estudiar. Entonces, lo podemos aplicar, como les decía, a la detección de genes o cromosomas con copias múltiples, como en este caso, que tiene 3 señales del verde, que es esto nos estaría indicando algún gen en particular, porque no está en el centrómero, está en el medio del brazo largo, o sea que esto nos está marcando algún gen. En cambio, las señales rojas están en los centrómeros, o sea que este paciente tiene una trisomía del cromosoma y además tiene 3 copias de un gen determinado. También para detección de lesiones, en este caso, fíjense que tenemos una región, esto podría ser la sonda del P53, por ejemplo, brazo corto del cromosoma 17 podría ser P53, fíjense que tiene una sola señal roja, es decir, que la señal del otro alelo lo perdió, tiene una deleción de 17P. En cambio, en el caso de los 21, esto podríamos estar buscando un gen, un RANX1, por ejemplo. En el 21 tiene las 2 copias del gen. Y también se pueden usar para detección de rearreglos, es decir, formación de genes de fusión. En este caso tendríamos un cromosoma 9 normal, que tiene, un cromosoma, a ver, ¿cuál es esta? Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Si vuelvo un poquito para atrás. Cuando coloco en la muestra y luego la sonda, ¿es solamente una sonda que yo voy a sospecho que tengo una deleción, por ejemplo? Que ya por citogenética yo ya sospecho que tiene una deleción, por ejemplo, una sola sonda. Sí, en general se estudia, las sondas suelen estar marcadas con 2 colores. En el caso de que nosotros busquemos de lesiones, suele estar el gen que nos interesa estudiar, por ejemplo, el P53, en rojo, y tienen una sonda de control, que suele estar en el centrómero.
Entonces nosotros podemos distinguir si lo que hay es una deleción de gen o una monosemía completa del cromosoma. Como están marcadas todas las ondas con dos colores, rojo y verde, solo podemos usar una sonda a la vez, porque si no después vamos a tener un montón de señales verdes, un montón de señales rojas, y no vamos a saber cuál es de quién. Entonces, no existen infinitos colores de sondas, existen unos pocos limitados. Podemos mezclar sondas si tenemos distintos cronocromos. Por ejemplo, si tuviéramos una sonda marcada con rojo y verde y otra sonda distinta marcada con celeste, las podemos usar juntas, porque las vamos a poder identificar. Pero mientras tengan los mismos colores, solo podemos usar una sonda a la vez. Está bien, gracias. Tenía esa duda, gracias. Bueno, sigo. Este es otro diseño de sonda que lo que hace es pintar cromosomas completos. Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense que esto es una sonda que pinta el cromosoma 11. Y miren que acá hay una partecita del cromosoma 11, los que lo tengan en blanco y negro no lo van a ver, pero hay una partecita del cromosoma 11 que está en azul, y acá hay una partecita del cromosoma 2 que está en rojo. Es decir, que acá hubo un intercambio de material. ¿Sí? O en este caso, esta sonda es de pintado para el 4. No tiene ninguna alteración porque los dos 4 están completamente pintados. Esta sonda nos sirve únicamente si nosotros trabajamos con cromosomas en metafase, porque si trabajamos con núcleos interfásicos, vamos a tener toda la cromatina mezclada aleatoriamente y no vamos a poder distinguir nada. Esto solo se puede usar sobre metafases. Y después están las sondas teloméricas que marcan regiones subteloméricas y que se utilizan también solamente son útiles en metafases y en algunas patologías es importante ver el acortamiento o la pérdida de telómeros. Nosotros no utilizamos este tipo de sondas teloméricas, son muy específicas. Pero bueno, se las menciono porque existen. Y luego están, digamos, por un lado, lo que les decía recién, en qué lugar del cromosoma se va a ubicar la sonda y qué nos va a permitir ver. Y por otro lado, hay otra cuestión que es cómo vamos a ver esas alteraciones. ¿Cómo podemos diferenciar con esa sonda un patrón normal de un patrón anormal? En ese sentido tenemos distintas configuraciones también de sonda, como por ejemplo, la sonda de doble color y doble fusión, es decir, dos colores en donde un patrón positivo lo vamos a ver como dos fusiones. ¿Sí? Acá está el ejemplo para que lo vean un poquito más claro. Tenemos un cromosoma marcado con los dos alelos en color verde y este otro cromosoma, los dos alelos marcados en rojo. Si ocurre una traslocación, en este caso balanceada, va a haber un intercambio de material entre un cromosoma y otro, y lo que vamos a ver es que esos dos cromosomas involucrados en la traslocación tienen un pedacito de una sonda y un pedacito de la otra sonda. Entonces, eso al microscopio lo vamos a ver o como dos señales muy juntitas, roja y verde, o como una señal de fusión amarilla. ¿Sí? La unión de rojo y verde se ve como amarillo si están lo suficientemente cerca. Como el ejemplo de la fotito esta, donde esto sería como se ve un núcleo en interfase. Una señal verde, una señal roja, y las dos fusiones que corresponden a los dos cromosomas derivados de la traslocación. Luego están también las ondas que tienen dos colores, pero que solo ocurre en la traslocación una fusión, como es este caso, donde uno de los cromosomas derivados pierde por completo la señal que le corresponde y esa señal pasa al otro cromosoma derivado. ¿Sí? Uno pierde su señal y se la da completamente al otro, no hay un intercambio de las señales. Entonces, vamos a ver solo una fusión. A veces vemos los otros derivados normales, los vemos a los dos, y otras veces, como en este caso, vamos a ver una fusión, una roja y una verde, pero no dos fusiones. Fíjense, estas dos pueden ser muy parecidas, pero fíjense que la sensibilidad de una y otra, es decir, el cutoff, ¿qué quiero decir cuando digo cutoff? Es cuántos núcleos tengo que ver con patrón positivo para poder decir que el paciente tiene esa alteración. Fíjense que en este caso del doble color doble fusión es 1%,
y sin embargo en la simplofusión es 10%. ¿Y cuál es la explicación? Cuando nosotros miramos en el microscopio un núcleo interfásico, o cualquier cosa que miremos en el microscopio, nosotros lo vemos en 2 dimensiones, pero en realidad el núcleo tiene 3 dimensiones. Entonces, hay una tercera dimensión que nosotros no estamos viendo, y lo que puede ocurrir es que 2 señales estén una encima de la otra, pero de manera tridimensional, y cuando la miramos al microscopio las vemos juntas. Eso lo vamos a ver como una fusión simple. Puede ser aleatoria. 2 fusiones simples no son aleatorias. Por eso la diferencia de, si yo veo fusiones simples, tengo que por lo menos ver 10 células cada 100 para decir, sí, la verdad que esto no es casualidad, este paciente tiene una fusión simple. Cuando yo veo 2 fusiones, con ver una célula en 100, con una fusión doble, yo puedo decir que tiene la alteración. Y la tercera configuración de sonda es la sonda de Breit-Kapar, que es todo lo contrario de las anteriores. Normalmente la sonda tiene los 2 colores y está diseñada de forma tal que el punto de corte o el gen que nos interesa estudiar queda en el medio de las sondas de los 2 colores. Entonces, si ocurre un rearreglo de ese gen o se va a otro cromosoma, las 2 señales se van a separar. ¿Sí? Al revés que lo que ocurría antes. En situación normal van a estar juntitas, y si se trasloca una de ellas se va a ir a otro cromosoma y se van a separar. Entonces, vamos a ver lo mismo, una fusión, una roja, una verde, pero en este caso es positivo por estas 2 separadas, no por la fusión. Esto tiene un valor de corte de 1 a 3%, porque en este caso la fusión significa otra cosa, la fusión es normal, no es como en el otro caso que la fusión es anormal, por eso la sensibilidad es un poquito mejor que el 10% de la fusión simple. ¿Sí? ¿Esto se entendió? Yo tengo una duda. En el primer caso, que se ven las amarillas y además un puntito rojo y un puntito verde, ¿el rojo y el verde serían antes de que se dé la translocación? ¿Serían los cromosomas normales, digamos? No, esos son, digamos, en una célula que es diploide vos tenés 2 copias de cada alelo, ¿sí? O sea, una copia de cada alelo, 2 alelos, una copia cada uno. Cada uno de esos alelos va a tener su correspondiente señal, o sea, un patrón normal va a tener 2 señales de un color y 2 señales del otro. Cuando ocurre una translocación, vas a tener un alelo del par, de uno de los cromosomas involucrados, y un alelo del otro par. Y te va a seguir quedando un alelo normal de cada par, que es lo que ves como la señal roja y la señal verde, que acompañan a las 2 fusiones, que son los 2 alelos involucrados en la translocación. Ah, y puede ocurrir que estén todos los alelos involucrados y que veas los 4 amarillos. No, eso en general no ocurre. En algunos casos puede haber patrones anormales, que eso yo no se los he mencionado porque ya es un grado de complejidad mayor. Todos estos patrones que yo les estoy mencionando de doble fusión, de simple fusión, son los patrones patológicos o positivos típicos. Luego hay muchos otros patrones positivos atípicos, donde ocurren pérdidas de material en alguno de los derivados, o que ocurre pérdida de material en el alelo sano, y entonces podemos tener otro tipo de señales. Pero en general, las translocaciones balanceadas ocurren en uno de los 2 alelos del par y el otro alelo se mantiene normal. Bien, ahora sí. Bueno, bárbaro. Si no hay otra duda, sigo. Bueno, estas son distintas alteraciones que podemos ver en distintas patologías por FISH. Es simplemente para que vean que hay muchas, y son algunas, son las más importantes, por ahí las que son diagnósticas o marcadores pronósticos más fuertes, pero en realidad hay muchísimas otras sondas para estudio de todas las patologías
tanto linfoides como mieloides. La aplicación de FISH, lo mismo que les mencioné para citogenético, les cuento para FISH. ¿Para qué se usa? Bueno, para detección de alteraciones tanto numéricas como estructurales. Si usamos sondas centroméricas vamos a ver alteraciones numéricas. Si usamos sondas específicas de locus vamos a ver alteraciones estructurales. Para confirmar alteraciones genéticas detectadas o sospechadas por otras técnicas, como citogenética o como el fenotipo, cuando el fenotipo es muy sugestivo de una leucemia promielocítica, por ejemplo, la confirmación nosotros generalmente la hacemos por FISH, porque además es una técnica muy rápida, y la leucemia promielocítica aguda, en las primeras horas, poder instaurarle el tratamiento adecuado al paciente son críticas, entonces necesitamos técnicas muy rápidas para poder confirmar el diagnóstico. El citogenético tiene como un tiempo de cultivo, de procesamiento que no se puede acelerar, entonces, en general, la técnica que nosotros usamos, porque es muy rápida, es el FISH. Incluso el FISH, nosotros, la técnica recomienda, y es lo que se hace habitualmente, la incubación overnight, pero si nosotros estamos apurados, por ejemplo en un caso así, con darle 3, 4 horas de incubación a 37 grados, lo podemos hacer al FISH. Quizá no vamos a tener la calidad de señal, la fuerza de la señal, por eso se recomienda dejarlo más tiempo. Pero si se requiere en una urgencia, FISH es una técnica que en 4 horas resuelve un diagnóstico. También para la evaluación de la respuesta post-trasplante, esta técnica es un poquitito más sensible que el citogenético, para poder evaluar la respuesta o el seguimiento post-trasplante. ¿Por qué? Porque yo puedo contar, no sé, 400, 600, 1000 células, si quiero, en el microscopio, y eso le da mucha más sensibilidad que un citogenético. De todas formas, no es la técnica de elección, la técnica de elección sigue siendo el quimerismo, que es por secuenciación. Y es particularmente importante en algunos casos como en alteraciones que no se detectan por citogenética convencional, ya sea porque son muy chiquititas y entonces no alcanza la resolución del ojo humano para poder ver esas alteraciones, o porque cuando hay intercambio de material entre dos cromosomas, entre dos bandas claras o entre dos bandas oscuras, no lo vamos a ver. Si hay un intercambio chiquito de banda clara por banda clara, no lo vamos a ver en el citogenético. Y hay algunas patologías donde tienen muchas alteraciones. En mieloma, por ejemplo, las translocaciones más frecuentes y que determinan pronóstico en el mieloma no se ven por citogenético. Entonces, la única técnica que podemos usar es el FISH. También cuando el estudio citogenético no se pudo realizar, por ejemplo, no recibimos heparina, entonces no podemos hacer el citogenético, bueno, ahí el FISH es sumamente útil. Para el FISH se puede usar cualquier anticoagulante, que también es una ventaja que tiene, o cuando no tuvimos metafases. Hicimos el cultivo, no tenemos metafases, bueno, de acuerdo a cuál es la sospecha diagnóstica, podemos ir y buscar directamente la alteración por FISH. Y también es útil particularmente para confirmar rearreglos en alteraciones complejas. Hoy yo les decía que cuando ocurre una translocación balanceada entre dos cromosomas, a veces no es difícil determinar, mira, este es el pedacito, una 9-11, fíjate, este pedacito del 9 es el del 11 y el del 11 es el 9, listo. Ahora, cuando intervienen más cromosomas en la translocación, y eso puede ocurrir, que en vez de entre dos cromosomas intervenga un tercero, entonces hay pasajes de A a B, de B a C y de C a A. Ya hay veces que no es tan fácil de determinar ese patrón, y hay veces que es necesario terminar de definirlo por FISH. Uno lo sospecha en el citogenético, lo confirma por FISH. ¿Cuáles son los factores que afectan a los resultados? Si bien el FISH es una técnica sumamente robusta y que no es operador dependiente como en el caso del citogenético, es solamente seguir una receta de cocina y ser riguroso con los pH, con los tiempos, con las temperaturas,
pero realmente no cambia con la mano del operador como sí cambia el citogenético, que depende de la altura en que lo tirás, de las veces que haces con la pipeta, de si inclinás el vidrio o no lo inclinás. O sea, son detallecitos que influyen. En el FISH, no, es una técnica sumamente robusta, pero hay algunos factores que afectan, como por ejemplo la calidad de la muestra. Ya sea por el tiempo que tiene de viaje, por la calidad del transporte, porque es verano y hace muchísimo calor, o por características propias de la patología, como un linfoma de Burkitt, donde las células se van del linfoma, se mueren minuto a minuto. Entonces, la muestra a veces llega muy deteriorada, muchas células muertas, propio de la patología. La calidad de la muestra a veces afecta a los resultados, ¿sí? O muestras que fueron muy dificultosas la toma de médula, que quedaron muy fibróticas, o bueno, distintos factores que afectan a la calidad de la muestra. La sensibilidad de la sonda utilizada, esto es lo que mencionamos antes, depende si usamos una sonda de doble fusión o de simple fusión, el resultado va a ser más sensible o menos sensible. También afecta el protocolo de hibridación. En general las sondas traen un protocolo propio que te indica cómo usarlas y qué protocolo seguir, pero muchas veces cada laboratorio tiene que ajustar el protocolo a sus necesidades o a su conveniencia, o porque no tiene un hibridizador automático, entonces tiene que usar una placa termostatizada, o no tiene, no sé, un vortex y tiene que usar otra cosa para agitar, lo que sea. Cada uno en su laboratorio tiene un equipamiento que tiene que adecuarlo a la técnica. También depende mucho de la experiencia del operador. Esto es fundamental, sobre todo al momento de la lectura, no tanto en el proceso de la mesada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos una muestra en el microscopio, vemos lucecitas de colores. No sabemos si nos equivocamos de muestra, si nos equivocamos de sonda, si la sonda es BCR-ABL o es P53, ya. Se ven todas iguales. Y después, si vos podés distinguir si esto es una fusión o son dos señales que quedaron cerquita, si esto es un núcleo o son dos pegados, ¿sí? Todo eso es la experiencia del que mira. Incluso cada laboratorio, lo recomendable es que, más allá de que los puntos de corte que yo les mencionaba para cada una de las sondas, es conveniente que cada laboratorio y cada operador incluso haga sus propios puntos de corte, porque si uno lo fuera testeándose a lo largo del tiempo, tu propio punto de corte va bajando a lo largo del tiempo y a medida que te vas poniendo más canchero en mirar, ¿sí? Porque ya empezás a distinguir qué es una fusión real y qué no lo es, qué cosa es un artefacto y no es una señal real, qué señal está dentro del núcleo, qué señal está fuera del núcleo. Ese tipo de cosas es la experiencia del operador. Con lo cual cada laboratorio debería hacer su propio punto de corte para decir esto es positivo o es negativo. Y eso lo debe informar también en el informe. Otro factor que afecta es la cantidad de células contadas. Obviamente, cuanto más células contamos, más sensible es el resultado que podemos dar. Y un factor muy importante es conocer el porcentaje de células patológicas que tiene la muestra que estamos mirando. Cuando nosotros hacemos el estudio citogenético y analizamos metafases, en general sabemos que las metafases que estamos analizando es de la célula que prolifera, que es la célula patológica. Pero cuando miramos FISH, nosotros no vamos a distinguir una célula patológica de una célula normal. Entonces, no es lo mismo mirar una muestra que tiene 5% de células patológicas que mirar una que tiene 90, donde 9 de cada 10 células que miremos son neoplásicas, o 5 de cada 100 que miremos van a ser neoplásicas. Entonces, eso es un factor importantísimo. Nosotros conocemos cada una de las muestras que estudiamos, porque tenemos la citometría, que nos dice cuántas células patológicas, pero hacer FISH a ciegas de una muestra que desconocemos es prácticamente imposible, porque no sabemos lo que estamos mirando.
Bueno, y ahora voy a pasar medio rápido a algunos ejemplos para que vean en la práctica de algunas patologías cómo se ve el citogenético, cómo se ve el FISH. En este caso voy a arrancar por la más conocida por todos, que es la leucemia mieloide crónica, con la translocación 922, y acá está el cromosoma Filadelfia, el 22 pequeñito, y el 9, que bueno, no sé si lo van a poder ver bien, pero si ven tiene el final, este final claro, que el 9 tiene habitualmente, siempre el 9 termina en una banda clara bastante importante, fíjense que acá es mucho más importante porque toda la parte clara del cromosoma 22 se fue al 9. Y lo que el 9 le da al 22 es muy, muy, muy chiquitito, por lo tanto recibe prácticamente nada y queda súper pequeño. Y acá ven, con una sonda de doble fusión, esto sería un patrón normal en un paciente normal, 2 rojas, 2 verdes, las rojas son del cromosoma 9, las verdes son del 22, y acá ven las flechitas que están marcando las fusiones, las 2 fusiones en cada uno de los núcleos. ¿Sí? Esto es un diagnóstico de una leucemia mieloide crónica. En estos casos, en general, todos los núcleos que miremos van a ser positivos. Y acá ven, digamos, algo esquemático, si superpusiéramos esas señales en el cariograma, lo veríamos así. Una fusión en un derivado, la otra fusión en otro derivado, la señal roja en el cromosoma 9 normal y la otra señal roja en el 22 normal. Este es el caso de, bueno, este es también una mieloide crónica, pero fíjense que además de la 922 tiene otras cosas. Fíjense el cariotipo que tiene. Tiene una trisomía 8, tiene un ISO 17 y tiene un doble Filadelfia. Tiene, en vez de tener un cromosoma de Filadelfia, tiene 2. Fíjense que cuando nosotros hacemos el FISH, si no conociéramos el cariotipo del paciente, ya algo nos está alertando de que algo pasa ahí porque vemos 3 señales de fusión en vez de 2. Eso nos está indicando que hay un doble Filadelfia. Pero si nos quedáramos con eso, nunca sabríamos que el paciente tiene una trisomía 8 ni que tiene un isocromosoma 17, que en este caso son importantes porque tienen peor pronóstico que si no lo tuvieran. Bueno, lo mismo acá, el esquemita sobre los cromosomas. Este es el caso de un linfoma de Burkitt, un linfoma sumamente agresivo, donde lo que ocurre es que el gen MYC se pone bajo el efecto del promotor de alguno de los genes de inmunoglobulina, ya sea de la cadena pesada o de alguna de las cadenas livianas en el cromosoma 2 o en el cromosoma 22, genera ese gen de fusión que hace que el MYC se sobreexprese y genere el linfoma. Esta no es la más habitual, la que puse acá de ejemplo, la más habitual es la translocación con la cadena pesada de la inmunoglobulina. Yo puse otro ejemplo, pero porque es curioso, porque es poco habitual. Y esto es un FISH que hacemos en estos casos para evaluar rearreglos del gen MYC, que nos permite detectar cualquiera de los 3, porque lo que estamos viendo es si el MYC se rearregló con otro gen o no. No sabemos con cuál, pero en los 3 casos significa lo mismo, o sea que no importa. Y ven, fíjense, acá tenemos la fusión que corresponde al MYC, al gen que está completo, y acá tenemos las 2 señales separadas, que quiere decir que el MYC se rearregló y una de las 2 señales se trasladó a otro cromosoma. Por el citogenético sabemos que ese cromosoma al que se fue es el cromosoma 2. Bueno, lo mismo, acá el mismo ejemplo. Tiene otras alteraciones, fíjense, tiene una alteración en el 11, tiene la pérdida de un cromosoma 5, tiene una alteración en el brazo corto del 9, otra alteración en el brazo corto del 7, tiene acá algunos cromosomas de sobra que no se pudieron identificar bien de dónde vienen. Todo esto con el FISH no lo sabemos, solamente sabemos que tiene el rearreglo del gen MYC. La leucemia promielocítica aguda, que también la deben conocer, con la translocación 15-17, ¿sí? Acá tiene algo en el 7 también, pero lo que nos importa es esto, el intercambio de material entre el 17 y el 15, balanceada en este caso, y acá las 2 fusiones y las 2 señales normales correspondientes a los otros cromosomas 15 y 17 normales.
La inversión del 16 también para la leucemia mieloblástica aguda. En este caso no hay no son traslocaciones como las que veníamos viendo antes, sino una inversión pericéntrica. ¿Sí? Las inversiones pueden ser paracéntricas, cuando no afectan al centrómero, sino que ocurren en uno de los brazos, ya sea corto o largo, o puede ser pericéntrica cuando la inversión ocurre alrededor del centrómero, como es en este caso. Esta sonda marca una región en el brazo largo del cromosoma 16, que es el gen CFBF, o el Core Binding Factor, y si ocurre un rearreglo del Core Binding Factor, como en este caso, las dos señales se separan. Esto es un patrón positivo. En cambio, el patrón normal serían las señales fusionaditas. No hay rearreglo del gen. ¿Ven? Acá se explica mejor, quizás. Las señales separadas es un patrón positivo, que quiere decir que el gen se rearregló. En este caso no se rearregló con un gen en otro cromosoma. Se rearregló, hubo una inversión y se rearregla con un gen que está en el mismo cromosoma, pero en el otro brazo. Y las señales se separan. Bueno, ya vamos terminando. ¿Cuáles son las ventajas y las limitaciones de citogenética y FISH? Y está acá incorporada también la técnica de PCR, porque también muchas veces el FISH es una técnica como, digamos, es complementaria al citogenético y también en muchos casos es bastante parecida a lo que se busca por PCR, si bien, bueno, ahora vamos a ver que una de las limitaciones que tiene es la sensibilidad, pero son técnicas todas complementarias. El citogenético, entonces, la gran ventaja que tiene es que aporta información de todos los cromosomas al mismo tiempo. Nos permite tener como un paneo general de todos los cromosomas y de la información genética del paciente. Y tiene un bajo costo económico. Si bien es muy laborioso desde el punto de vista del hombre, porque es laborioso, es dependiente del operador, es sumamente artesanal, hay que prestar mucha atención a todos los detalles porque todo impacta sobre el resultado del cultivo, pero en el costo en sí es una técnica muy económica, muy, muy noble. Necesitas solamente la estufa, porque el flujo laminar, si bien uno necesita trabajar sí o sí en esterilidad, uno puede trabajar en esterilidad al lado de un mechero, con condiciones rigurosas de limpieza, y un mechero obtenés esterilidad, o sea que ni siquiera la campana de flujo es necesaria. Necesitas una estufa, el microscopio, el software, obviémoslo, lo analizás a ojo, así, valiente, revaliente, una centrífuga y un freezer. Cualquier laboratorio cuenta con esas cosas, o sea que sí, es muy sencillo. Las limitaciones que tiene es que requiere que las células se dividan. Entonces, bueno, hay que usar la muestra adecuada o usar estimulantes y darle las condiciones que requiere la célula para la división. La interpretación depende de la calidad de los cromosomas obtenidos. Acá no está dentro de las limitaciones, pero bueno, la experiencia del operador también es una de las limitaciones, ¿sí? Hay alteraciones más sencillas, alteraciones más difíciles de ver, y en eso influye muchísimo la experiencia del operador. Otra de las limitaciones que tiene es la presencia de alteraciones crípticas, que son las que les mencionaba antes, que ya sea porque son muy chiquititas o porque el intercambio es entre bandas claras o entre bandas oscuras que no se pueden ver, y que tiene una baja sensibilidad porque está acotado a la cantidad de metafases que podamos analizar, que pueden, en general, llegamos siempre a 20, podemos, en algunos casos, que tengamos una sospecha o que el clon sea chiquitito, llegar a 50, a 100 metafases, pero con mucho trabajo, mucho tiempo, y aún así esa sensibilidad está lejísimo de la sensibilidad de otras técnicas. Y el FISH, sin ir más lejos, y otras técnicas moleculares ni hablar. La hibridación, bueno, ya pasamos entonces al FISH. La ventaja que tiene es que es aplicable sobre núcleos en interfase, es decir, que no necesitamos metafases, no necesitamos hacer cultivos,
con la muestra directamente y poco tiempo de fijación e hibridación, como les decía, el caso de la premielocitis aguda, en 4 horas podemos tener un resultado. Tiene mayor sensibilidad, es una técnica rápida en comparación con otras técnicas moleculares y que puede detectar alteraciones críticas que no se van a evidenciar en el citogenético. La limitación que tiene, bueno, aporta información concreta acerca de lo que nosotros vamos a ir a buscar con la sonda que utilizamos. No nos va a dar información de otras alteraciones. Y que el costo económico, bueno, alto costo económico depende de con qué lo comparemos, ¿no? Si lo comparamos con el citogenético, sí, por supuesto que el costo va a ser más alto. Con el estudio de PC, con la PCR es un poco más costoso, pero digamos, ya ahí que nos vamos acercando con los costos. Mucho más costoso que un citogenético, sí. El caso de la biología molecular, la ventaja que tiene es las mismas que teníamos en el FISH con respecto al citogenético, y además tiene mucha más sensibilidad, sobre todo si vamos a ir a buscar la evaluación de la enfermedad. Y las limitaciones son iguales que las de FISH, pero además biología molecular tiene un tema con la contaminación y con la calidad de la muestra y la calidad del ADN o del ARN, sobre todo del ARN, que en el FISH no tenemos. Eso, ERM es enfermedad residual medible. Cuando nosotros vamos siguiendo la evolución de la enfermedad y a lo largo del tratamiento, cada vez ese clon patológico se va reduciendo cada vez más, cada vez se necesitan técnicas más sensibles para poder detectar. Y otra limitación de la biología molecular, que con respecto al FISH, es que no detecta ganancias o pérdidas de materiales, ni duplicaciones o deleciones en los genes, ¿sí? Sino que en general se utiliza para ver transcriptos de fusión. Bueno, estas son algunas técnicas complementarias solamente para mencionárselas, para que sepan que existen. Esta técnica de multifish, en este caso sí se usa muchos colores y los cromosomas se van tiñendo de distintos colores de acuerdo a las regiones, y esto requiere de un software para el análisis. Esto no se analiza con el ojo, sino con determinados software de análisis que nos permiten ver intercambios de distintas regiones entre sí, algo muchísimo más complejo que la técnica de FISH convencional. Y el CGH, que es un poco para lo que hoy les decía, de detectar ganancias o pérdidas de contenido de ADN, ¿sí? Creo que con vos hablamos hoy, en el caso de que el índice de ADN no te lo mueva porque no hay ganancia ni pérdida neta de ADN, pero estas técnicas sí te permiten ver desbalanceos en la cantidad de ADN de un normal versus una muestra patológica, ¿sí? Porque se mezclan cantidades iguales, se marca el paciente con un color y una muestra normal con otro color, se mezclan en cantidades iguales y después se analiza y se ve qué contenido en cada cromosoma hay, quién predomina, si el normal o el patológico. Entonces se pueden ver desbalances en cada región de los cromosomas con respecto al normal, si hay más o menos que el normal. ¿Sí? Son técnicas más complejas, pero bueno, solo para mencionárselas, y les dejo dos publicaciones que son bastante sencillitas acerca de la citogenética, pero que explican muy bien las bases de la citogenética y amplían un poquito lo que yo les comenté. Bueno, no sé si les queda alguna duda, si no ya con esto terminamos la parte teórica. ¿No? Marisa, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, no sé si los chicos no tienen más dudas, si querés hacemos 5 minutos, no sé, y así yo también cambio de la compu al teléfono y vamos a ver atrás el laboratorio. Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Qué preferís? ¿Te viene bien con el celular o querés que armemos una Zoom para que sea más sencillo? Como vos quieras, ¿eh? No, porque en realidad el problema es andar dando vuelta con la computadora. Exacto. Claro, para moverme, así que cambio el celular, así estoy más cómoda y vamos, lo de atrás es muchísimo más cortito porque es solamente mostrarles todo esto que les expliqué, sobre todo de citogenética, de cómo se hace el cultivo, cómo se extiende y todo esto, para que lo vean en la práctica y nada más. Exacto. ¿Mm? Te hago una consulta, Cecilia. Lo último, CGH. Sí, ¿CGH entra en el orden de lo cuantitativo? sí, es semi-cuantitativo. Sí, semi. Te permite ver, o sea, es como, te permite ver cosas relativas. Claro, relativo, exacto. Exacto, sí. Está bien. Bueno, ¿alguna pregunta tienen para Cecilia? Bueno, no. ¿O quedó muy claro o están todos dormidos? Bueno, cortamos entonces y volvemos a conectar en 5 minutos. Bueno, yo me quedo, así que nos quedamos todos. Vos cortá. Yo corto. Claro, vos y no, acá nos quedamos el resto. Me voy con las chicas. Listo, listo. Listo. Chau, chau. Chao, chao. Bueno, el resto quedamos solos. Unos minutitos hasta que está ahí nomás, el lugar es muy cerca. Pero